Bienvenidos a una nueva emisión de En Juego desde Telesur. Hoy les doy la bienvenida a Fernando Núñez en Caracas desde nuestros estudios centrales en una tarde soleada muy bonita, haciéndole por supuesto la suplencia a nuestra compañera Yuli Torres, quien está desde unas merecidas vacaciones. Ya comenzamos con En Juego. Pónganse cómodos, que ya iniciamos. Y hablamos justamente de nuestro segmento de actualidad, pues este lunes la Federación Internacional de Fútbol, conocida internacionalmente como la FIFA por sus siglas en inglés, notificó que la suspensión del delantero peruano del Flamengo, Paolo Guerrero, fue extendida por 10 días más. Tema polémico en el tapete del fútbol, así lo detalló justamente el diario brasileño Globo Esporte. El máximo organismo del fútbol tomó entonces la medida para tener más tiempo justamente de analizar las pruebas que se presentó en su juicio el jueves pasado, y de esta forma no podrá entonces estar disponible para el cuadro brasileño o por el cuadro brasileño para el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Paolo Guerrero contra Independiente. Recordemos que el delantero de la selección peruana fue suspendido por la FIFA luego de fallar una prueba antidopaje que le negó formar parte de la escuadra que disputó el repechaje justamente Perú ante Nueva Zelanda en la ida y en la vuelta. Y vamos a seguir hablando de temas de fútbol, pues el defensa italiano Giorgio Chiellini no entró este lunes en la lista de convocados por la Juventus para visitar el Olympiacos el martes en la Liga de Campeones de Europa, en el duelo en el que los turineses buscarán entonces la clasificación a los octavos de final. Se pierde allí entonces los octavos de final Giorgio Chiellini, quien se quedará en Turín debido a una gastroenteritis y no entró en la lista del técnico Massimiliano Allegri. El italiano de 33 años se perfilaba como un titular en el encuentro de Atenas, y Allegri entonces va a tener que elegir entre los tres defensas centrales que le quedan a su disposición. Vamos a ver entonces cuáles cartas tendrá que formar la saga, entre los que destacan el marroquí Mehdi Benatia y los también italianos Andrea Barzagli y Daniel Rugani. Pese entonces que las dudas en la saga no todas son malas, o pese a las dudas de la saga, no todas son malas noticias para el italiano, que contará con el regreso del croata Mario Mandzukic, que se recuperó de un problema muscular para la oncena albinegra. Y hablamos de otras informaciones. El ministro de Deporte ruso, Pavel Kolobkov, expresó hoy su confianza en el Comité Olímpico Internacional, o que el Comité Olímpico Internacional tome una decisión equilibrada sobre la posible exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang por las acusaciones de dopaje de Estado. Se espera que el martes el presidente del organismo, Thomas Bach, tome entonces una decisión. Sin embargo, en caso de generarse una negativa, el ministro anunció que cuentan con un grupo de abogados muy importantes para defender al equipo europeo. De igual forma, Kolobkov consideró que lo que está ocurriendo en torno al equipo olímpico de Rusia es una demostración de las contradicciones del derecho deportivo internacional, ya que en casos similares se adoptan decisiones totalmente diferentes. Los Juegos de Invierno estarán arrancando este próximo 9 de febrero del año 2018. Vamos a ver entonces si Rusia estará o no en la cita invernal. Y de ahí nos vamos a hablar justamente del deporte motor. El británico Lewis Hamilton y el español Marc Márquez, vigentes campeones del mundo de la Fórmula 1 y MotoGP respectivamente, fueron reconocidos como pilotos del año en la gala anual Auto Sport. El importante encuentro fue celebrado en Londres, premio además a figuras como el francés Sébastien Ogier, 5 veces campeón en materia de rallies, como el mejor piloto de esta disciplina. La trayectoria del brasileño Nelson Piquet también fue destacada. El monegasco Charles Leclerc fue nombrado mejor novato del año luego de patentar este año una actuación de éxito en la Fórmula 2. El británico Charles Leclerc, por su parte, alzó el premio al mejor piloto joven, mientras que Dan Tickun junto al Club del Automóvil Lequez obtuvieron la designación por su contribución al mundo del deporte motor.
Y vamos a hablar de otras informaciones, ya lo decíamos, informaciones que no nos gusta contar, pero esta es la realidad. El pesista colombiano Edwin Mosquera fue asesinado por un desconocido que le propinó 2 impactos de bala, informaron fuentes oficiales. Mosquera, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue asesinado la noche del pasado sábado en el municipio de Palmira, en Colombia. Según las autoridades de la localidad, el pesista de 32 años se encontraba en un local nocturno cuando, al parecer, un sicario le propinó un disparo en la cabeza y otro en la rodilla que le causaron la muerte. Edwin Mosquera participó en los Juegos Olímpicos en reemplazo de Francisco Mosquera, quien había sufrido una lesión de rodilla en ese instante. Logró, además, un registro de 310 kilogramos, lo que le permitió ubicarse en la 7ª casilla, que lo hizo acreedor de un diploma olímpico en Brasil. Y vemos también allí reacciones en las redes sociales. La Federación de Pesas de Colombia se manifestó también en relación al hecho. Allí dice: el levantamiento de pesas está de luto. Edwin Mosquera, que en paz descanse, destacado deportista, que en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 representó a Colombia, falleció el día de ayer. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Pesas, Colombia, levantamiento de pesas. Hay más reacciones también. Señal Deportes de Colombia: el levantamiento de pesas está de luto por la muerte del deportista Edwin Mosquera. El vallecaucano había sido diploma olímpico en Río 2016. Qué lamentable de verdad esta situación. También desde aquí hacemos eco, y el Comité Olímpico Colombiano rechazó el asesinato del pesista Edwin Mosquera. Allí un link al enlace de la nota que justamente comparten en su portal web. Ahí lo vemos: Comité Olímpico de Colombia, el COC, rechaza el asesinato de Edwin Mosquera, y la descripción de la nota, además de este pesista. Desde aquí le damos paz a sus restos. Vamos a hablar del deporte del bate y la pelota. El Babe Ruth de Japón, Shohei Ohtani, no ha comenzado su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas y ya se dio el lujo de rechazar ofertas, ¿qué tal?, por parte de los mejores equipos de la Gran Carpa. Se trata de los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, organizaciones a las que el jugador con su agente descartaron al no ser invitadas a un showcase de presentación para la muestra de su talento y una posible firma para la temporada 2018. Los Yankees, de la mano de su gerente general Brian Cashman, preparaban por meses su oferta para el jugador de 23 años con una bola rápida de 100 millas por hora y un swing potente. Según múltiples informes, los Mellizos de Minnesota, Mets de Nueva York, Atléticos de Oakland, Cascabeles de Arizona, Azulejos de Toronto, Piratas de Pittsburgh y Cerveceros de Milwaukee, este montón de equipos también están fuera entonces en la carrera por el asiático, contrario a los equipos de la costa oeste, que sí parecen tener un destino favorable para la joya nipona. Y vamos a hablar de informaciones del fútbol. Un hermano de la estrella del Barcelona, Lionel Messi, fue detenido preventivamente en Argentina acusado de portar, escuchen bien, ilegalmente un arma de fuego. La información fue dada a conocer por el portal web del diario La Nación. Matías Messi, de 35 años, se encuentra internado desde el pasado jueves luego de haber sufrido un accidente en lancha en la ciudad de Rosario, a 310 kilómetros al norte de Buenos Aires, de donde son oriundos los Messi precisamente. Al inspeccionar la embarcación en la que se desplazaba, esa que ven ahí en pantalla, en donde se estrelló en un banco de arena, la policía encontró un arma de grueso calibre que supuso la prisión preventiva y la acusación para el hermano del capitán del albiceleste, detalla el diario. Esta es la segunda vez que el joven se encuentra en posesión ilegal de armas de fuego y ahora, según el periódico, podría recibir una pena de 3 años y medio a 8 años y medio de cárcel si es encontrado culpable del mismo delito. Preocupante esta situación en los hermanos de estrellas como Lionel Messi. Y en la actualidad de las competencias de los Juegos Centroamericanos que se disputan en Nicaragua, la granadina Ana Vanegas Yarkin escribió su nombre con oro en la historia del deporte de su país al alzarse con la primera dorada de la nación anfitriona. La atleta de remo ganó medalla de oro en la categoría sencillo femenino en esta edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Vanegas, quien vive en una de las isletas del lago Cocibolca, terminó imponiéndose a Guatemala, que obtuvo medalla de plata, y a El Salvador, que se llevó el bronce en la competencia justamente disputada ahí en Granada, en su tierra. Contenta porque he trabajado muy fuerte,
y todo esto ha sido, no ha sido solo mi empeño en el deporte, sino también con la ayuda de la federación, del Comité Olímpico, del gobierno, el IND y también una parte de campamentos. Los campamentos me han ayudado mucho en la Federación Internacional y siento que ha sido un trabajo muy fuerte y me siento muy contenta de haberlo logrado. Y en más informaciones de los Juegos Centroamericanos Deportivos de Nicaragua, Guatemala impuso su favoritismo en el rugby 7 masculino y femenino al ganar de forma contundente a su similar de Honduras en este arranque de los Centroamericanos de Managua. El equipo masculino guatemalteco venció 56-5. Vaya paliza le dio a Honduras con un dominio claro sobre el campo del Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes al oeste de Managua. Previamente, también la selección femenina guatemalteca había arrollado a su par de Honduras con marcador, escuchen bien, de 64-0. Una gran blanqueada le dejó justamente a la selección de Guatemala. En la misma jornada, Costa Rica además se le ganó a Nicaragua por pizarra de 34-0 en la modalidad femenina. Y en otras informaciones, debido a la crisis política que justamente enfrenta Honduras, actualmente los futbolistas de este país manifestaron a través de sus redes sociales lamentando lo que está sucediendo. Varios futbolistas, tanto internacionales como de la selección nacional hondureña, han expresado su rechazo a la situación que actualmente aqueja a el país centroamericano. Vamos a revisar precisamente, ahí las tenemos. Allí nos dice, o lo dice Brian Acosta, es increíble ver la situación de nuestro país a manos de personas que el pueblo no quiere. Dios toma el control de nuestra hermosa Honduras. Queremos paz para nuestro país. Recordemos que hubo recientemente elecciones en este país y aún no se había determinado exactamente el ganador de estas elecciones. ¿Cuánto duele esta situación en mi querido Honduras? Que Dios nos bendiga y nos proteja. Esto lo dice Mario Martínez, precisamente otro futbolista hondureño, jugador además también del Real España de Honduras y del Anderlecht belga. También Boniek García, jugador del Dinamo Houston, dice: bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Paz para Honduras, justamente. También hay más tweets y este es el señor Carlos Cosley, por supuesto, reconocido jugador hondureño de la selección. Rezamos por Honduras, allí la etiqueta y una fotografía del país, además como una pintura, y esta otra lo dice: Dios siempre nos ha cuidado, Salmo 34. Esto lo dice Carlos Cosley, jugador de la selección de Honduras. Están preocupados por la situación que vive su país. Johnny Leverón, otro jugador también de la selección hondureña. La paz es el camino, con esta imagen, por supuesto, llamando a la paz. Y Rommel Kioto nos dice, o dice lo siguiente a través de su Twitter: Dios, solo te pido paz para mi país. Todos los jugadores de Honduras preocupados justamente por la situación en su país. Con estas informaciones ponemos nuestra primera pausa aquí En Juego. No se pierdan que al regreso venimos con mucha más acción. Tenemos las jugadas de todo el fin de semana. Ya venimos con más. Continuamos con mucho más aquí en Juego desde Telesur y es momento de revisar precisamente las jugadas destacadas, las 5 mejores jugadas de este fin de semana, que las tenemos por supuesto. Vamos a hacer una rápida revisión. En la número 5, aquí la tenemos en la Liga Paraguaya, en la fecha 21, tenemos en el partido entre Guaraní y Seño Portello una tremenda perla de gol de Ernak Novik, el uruguayo. En la número 4 también vamos a estar revisando, aquí está, de la NBA, vamos a tener también jugadas allí precisamente. En la número 3 también tendremos más jugadas y tiene que ver con el fútbol americano. Aquí mismo está esta jugada del fútbol americano. Vamos a continuación, por supuesto, contársela. En la número 2 también hay jugadas que tienen que ver con el fútbol argentino. Aquí el fútbol argentino, Temperley versus Argentinos Junior. Estaremos hablando de esta jugada. Y la número 1, por supuesto, la estaremos dejando para el final allí ya de esta revisión de las 5 mejores jugadas del fin de semana. Vamos a revisar entonces, como ya lo decimos, la jugada número 5 en la Liga Paraguaya. Esto fue en la fecha 21 del fútbol de este país. Aquí a continuación la vamos a tener. Se descubre esta gran jugada. Allí vemos, vamos a repetirla precisamente, ya lo veíamos.
En la fecha 21, partido entre Guaraní y Cerro Porteño, golazo del uruguayo Hernán Novich, qué perla de gol, un cañonazo que manda al fondo de la red al minuto 56, séptimo gol de la campaña para el delantero Guaraní, que ahora es tercero de la tabla con 37 puntos, a 5 del líder, el Cerro. Así se colocaba la pizarra entonces por 2-1. Allí tenemos esa perla de gol, celebran los del albinegro. Vamos a revisar ahora la jugada número 4, que la vamos a tener también aquí en nuestro monitor triple del fútbol. Nos vamos al deporte de las alturas de los gigantes en la NBA, partido precisamente entre el Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio. Ahí veíamos a Russell Westbrook, el MVP de la pasada temporada, con el balón, cómo se combinaba con Josh Westis para el alley-oop y los 2 puntos para el City Thunder. Westbrook justamente quien facturó un triple doble con 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, se alzó como la máxima figura de su equipo. Victoria para el Oklahoma por 90-87. Miren ese gran acople precisamente para Chas encestarla. Y de la NBA nos vamos a la NFL, al fútbol americano, semana 13 justamente, partido entre los San Francisco 49ers y los Chicago Bears. Fíjense bien en esta jugada, despeje de Bradley Pinion hasta la yarda 39 de Chicago, y Teddy Cohen con el ovoide se va hacia un costado de la cancha, vuelve y cruza terreno, bloqueando justamente a los defensivos de los 49ers hasta la línea de anotación para el touchdown de los Bears. Así celebraban entonces esa devolución de 61 yardas que terminó siendo determinante para que los Osos se impusieran 15-14 a San Francisco y sumen su 4ª victoria en lo que va de temporada. 4ª victoria de 8 jugados. Vamos a revisar, ahí justamente se escapa el harén de jugadores, lo busca, consigue, le bloquean la vía despejada para el touchdown. Y ahora nos vamos al fútbol argentino, ya lo decíamos, Temperley ante Argentinos Juniors, Juan Sánchez Sotelo del medio campo, vamos a revisarla ahí, minuto 20 del compromiso, y así la anotaba para el Temperley que lucha justamente por mantener la categoría en la primera división, 25º, está en la tabla con 9 puntos acumulados, pero así se llevaba esta joya de gol desde la distancia. Allí le mandó el boleto y la mandó a volar, señores, viaje expreso hasta la portería. Y ahora sí, los hicimos esperar estas 4 jugadas, que por supuesto fueron excelentes, pero vamos a revisar cuál es el sitial de honor. Por favor, redoblantes y luces, ya vienen el número 1, puesto número 1, allí la tenemos, la jugada que se lleva nuestro sitial de honor del día de hoy. Y es nada más y nada menos el venezolano Otero, doblete de Otero en la primera división de Brasil, el primero sobre el final de la primera parte, ahí lo tenían, y luego al 8º minuto ya veíamos justamente de la compensación el golazo ante el esfuerzo de Bruno Grassi, que ya acumula 8 tantos en la Serie A y se ha convertido en la gran figura sin duda del Mineiro en la temporada. Es el 9º en la tabla de posiciones, a 2 puntos de meterse en los 6 primeros lugares que dan acceso a la Copa Libertadores. Vemos ahí ese tiro de distancia, el escorpión Otero, yo le diría el francotirador Otero de esta manera, como mandó la esférica a un tiro totalmente hacia la portería. Una joya de gol, sin duda alguna, la de Otero allí. Nos vamos a un segundo corte aquí en Juego desde Telesur. Al regreso tenemos mucho más, no se retiren. Continuamos con mucho más de En Juego desde Telesur y es momento de revisar la latina de esta semana. Justamente, ¿quién se lleva este galardón del día de hoy desde aquí En Juego? Pues la pesista Lady Solís, quien se bañó en oro este fin de semana y consiguió uno de sus tan anhelados sueños, además de llenar alegría a Colombia, por supuesto, y a todo el continente. Unos aplausos, gracias, lo dice allí Lady Solís. Vamos a revisar justamente esta latina del fin de semana con el siguiente informe.
De nuevo las pesas brindan alegrías a Colombia. En esta ocasión, y tras mucho trabajo, la vallecaucana Lady Solís se colgó la medalla dorada en el Campeonato del Mundo de Halterofilia, que se disputó en el Centro de Convenciones de Anaheim, en California. En la prueba de arrancada, Solís alcanzó el cuarto puesto al realizar un levantamiento de 104 kilos. Sin embargo, guardó lo mejor para la prueba de 2 tiempos, donde su primer intento pudo hacerse con el registro de 135 kilogramos. Su brillante actuación le permitió alcanzar el mejor registro olímpico de la competencia para quedarse con el título mundial de la prueba en la categoría de los 69 kilos. Subirse al podio en una cita grande había sido siempre uno de los sueños de Solís. A principios de 2017 le fue otorgada la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, luego de una sanción a 2 competidoras por dopaje. A su vez, ha sido campeona de Juegos Sudamericanos, Centroamericanos y del Caribe, e incluso Juegos Panamericanos, pero siempre le había sido esquiva el oro en mundiales o Juegos Olímpicos. Jamás desistió y el trabajo terminó dando frutos. Con lágrimas en sus ojos y la alegría del pueblo colombiano, Solís alcanzó la gloria. Enhorabuena a todas las ganadoras en los 69 kilos. Y ahí tenemos estas estadísticas justamente de Lady Solís en este bonito gráfico hecho por el equipo de producción, por supuesto. Ahí vemos cuándo nació, el 17 de febrero de 1990, Campeonato Mundial en el año 2017. Gloria para Lady Solís, que desde aquí también celebramos su galardón. Juegos Olímpicos plata en el año 2008. Esto fue en Beijing, por supuesto. Los Juegos Panamericanos también se alzó con el oro en el año 2007 en Brasil. Los Juegos Centroamericanos, 3 oros en el año 2010. Y los suramericanos se alzó con 4 preseas doradas, 3 en 2006 y 1 en el año 2010. Y con esta información que nos llena a todos de alegría, nos vamos en la presente emisión de En Juego desde Telesur, recordándoles que también pueden ampliar más información a través de nuestro portal web telesurtv.net. Hasta luego y muchas gracias.